¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Mi nombre es Kelly Medina Mendoza y a continuación les damos los titulares de las principales noticias judiciales. Presidenta del Poder Judicial lideró en Palacio de Justicia simulacro nacional multipeligro. Imágenes aéreas y toda la participación de magistrados y trabajadores de las 33 cortes del país en el gran simulacro. Juez precisa que rechazó prisión preventiva a abogado Carlos Vice porque Fiscalía no acreditó qué delitos superarán los 4 años de prisión. Hoy, en casos que hicieron historia, la sentencia a Eva Bracamonte por el caso Pfeffer. Vamos con el desarrollo de la información. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, lideró en Palacio de Justicia el simulacro nacional. También supervisó en la central de monitoreo el desarrollo de esta acción preventiva en las sedes judiciales de todo el país. Está saliendo entonces el presidente del Poder Judicial participando activamente en este simulacro, el primer simulacro nacional. Está entonces el presidente del Poder Judicial evacuando por esta escalera. El titular del Poder Judicial salió por la puerta número 7 de Palacio Nacional de Justicia, que dirige a la calle Manuel Cuadros. Ahí se encontraba el círculo señalado donde ya se encontraba el personal de la Corte Suprema y el edificio Carlos Zavala Loaiza. El presidente está entonces pasando revisión a los trabajadores del Poder Judicial que han evacuado con la calma respectiva. Javier Arévalo Vela dijo que todos los peruanos estamos en la obligación de participar en estos simulacros al encontrarnos dentro de un país sísmico. Ante todo es importante que tengamos conciencia que el Perú es un país sísmico y todos los peruanos estamos en la obligación de participar de ese tipo de actividades que son tan importantes para prevenir algún posible sismo que ocurra. Señaló que gracias al trabajo coordinado con los miembros de seguridad del Poder Judicial, Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, se logró que todos los trabajadores, jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo evacúen de manera calmada, tomando en cuenta todas las indicaciones que se dieron previamente. De los trabajadores han sido indicados y esto me parece muy bien porque cuando ocurre este tipo de desastres, lo principal es mantener la calma, ¿no? No debemos salir apresurados, corriendo, en fin. Luego el presidente del Poder Judicial se dirigió al cuarto piso, donde se encuentra el centro de monitoreo, para recibir el reporte de cada una de las cortes sobre el desempeño en el simulacro. Estamos entonces ya dirigiéndonos al centro de monitoreo, donde el presidente del Poder Judicial va a tener información en tiempo real de los distritos judiciales del Perú. En el juzgado de Mollendo tenemos uno con TEC leve, se ha desprendido el techo y le ha ocasionado daños en la parte de la cabeza. En el juzgado de Camaná tenemos una fractura de muñeca derecha, caída de escalera. Así fue la participación y supervisión que el presidente del Poder Judicial tuvo en el primer simulacro del año, que se realiza en conmemoración a los 53 años del sismo del 31 de mayo de 1970, sucedido frente a las costas del departamento de Ancash. Los magistrados y trabajadores del Poder Judicial mostraron gran civismo y participación durante el simulacro. En la sede central del Palacio de Justicia, todos resaltaron la importancia de este evento. Con mucho civismo y responsabilidad participaron los jueces, juezas, así como el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial en el simulacro Multipeligro 2023, a fin de estar preparados ante un movimiento telúrico real. Hemos estado en audiencia, hemos comunicado a las partes la necesidad de participar activamente de este simulacro integrado, porque no solamente responsabilidad cívica, sino también para poder conocer las áreas de evacuación y poder estar prevenidos a los posibles desastres a los que podríamos estar sometidos. A las 10 de la mañana, luego de la alarma que dio inicio al ejercicio, el personal interrumpió sus labores para evacuar de manera ordenada los ambientes del edificio hacia las zonas seguras externas debidamente señalizadas. Es importante este tipo de actividades, sobre todo los simulacros, para crear conciencia en las personas y los trabajadores
de los riesgos que significa un movimiento telúrico y sobre todo poder identificar una práctica, las zonas de evacuación, la ruta de evacuación y también qué tienen que hacer si es que sucede un evento catastrófico, ¿no? Las 35 Cortes Superiores también cumplieron con el ensayo mediante los protocolos establecidos por el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de este Poder del Estado. Todo sin novedad, señor Paul Gomán. No, todos ya se ha dado todas las novedades del equipo. Ok, regresando entonces a las labores. El señor Luis Alberto Quitasono, Lima Norte. ¿Algo que agregar? Sí, ya reporté las incidencias del Corte de Lima Norte. Quería saber si es necesario quedarme acá, aún en la plataforma, o ya me puedo retirar. Si ya culminó el simulacro, ya poder retornar a sus labores. En este centro de emergencia funciona de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como el intercambio de información con los órganos jurisdiccionales que tienen competencia en todo el territorio nacional. Justamente en esta mesa, que sería la mesa de crisis, donde se evalúa la información de lo que están reportando los coordinadores de gestión de riesgo de desastre de cada una de las cortes. Durante el simulacro de sismo se contaron con 2 drones para supervisar el debido desplazamiento del personal, así como también monitorear posibles muertos y heridos. También participó el personal de la sede judicial Carlos Zavala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ubicada en la cuadra 1 del Jirón Manuel Cuadros, costado de Palacio de Justicia. Ha sido una experiencia muy interesante por cuanto hemos visto cómo los equipos se han acercado a las diversas oficinas de nuestras dependencias judiciales y nos han indicado cuáles serían los caminos de evacuación, ¿no? Entonces, y ponerlo en práctica en esta fecha es en verdad muy importante. Como ustedes han visto, ha sido muy significativa la presencia de magistrados y del personal, ¿no? Tanto jurisdiccional como administrativo. Bueno, esperemos que no ocurra, pero debemos estar siempre preparados. Por su parte, el representante del Instituto Nacional de Defensa Civil expresó su felicitación al titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, por su liderazgo frente al simulacro, así como también a los jueces y personal, quienes evacuaron de manera adecuada. Me doy con la sorpresa que están muy comprometidos, estamos practicando lo que es la cultura de prevención. Agradezco al coordinador Juan Mariscal por la predisposición, también a ustedes todos por la participación. Veo que se están tomando conciencia, ¿no? Es así que la Corte Suprema y las 34 cortes del país refuerzan el compromiso de seguir emprendiendo acciones que contribuyan a reducir riesgos ante desastres y a resguardar la integridad física del personal y de los usuarios. Y durante la transmisión de las audiencias públicas, varios magistrados y magistradas suspendieron dichas audiencias para cumplir con su deber ciudadano de colaborar con el simulacro nacional. Está produciendo un sismo fuerte, diríjanse a la zona de seguridad en orden y luego evacúen el edificio. En este momento, por favor. Así, con mucha responsabilidad y compromiso, el presidente de la Sala Penal Especial, Víctor Prados Aldarriaga, paralizó la audiencia virtual en vivo e instó a las partes procesales a sumarse al simulacro multipeligro que se realizó a nivel nacional. No solo fue él quien demostró su compromiso con este ejercicio preventivo, sino también otros magistrados que dirigían audiencias presenciales en los diversos juzgados y salas, en donde se desarrollan casos emblemáticos, como es el del expresidente Alejandro Toledo, audiencia a cargo del juez Richard Concepción Carguancho. Entiendo que me están diciendo que tengo que hacer una pausa por el simulacro, ¿ya? Luego vamos a continuar con el control de saneamiento probatorio, salvo que haya un pedido para anotarlo, por favor. Este es el momento. Adicional. Bien, hacemos la pausa. Una vez que el juez autorizó la pausa, los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y los abogados tuvieron que evacuar la sala y lo hicieron de forma pausada y ordenada, siguiendo las recomendaciones para este tipo de situaciones. De la misma manera, se paralizó por unos minutos la audiencia de control de requerimiento fiscal del caso denominado Cócteles, donde está involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que se desarrollaba de manera virtual. Doctora, ¿hay simulacro?
Perdón, bueno, haremos la pausa entonces. Hay que hacer la pausa, nos está exigente que salgamos a nosotros también. Gracias. Sí, gracias. Haremos la pausa a las 10 horas. Es así que todo el personal administrativo, jurisdiccional, así como los magistrados participaron de este primer simulacro nacional multipeligro que busca fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población en general frente a la ocurrencia de cualquier tipo de emergencia. Para la cobertura por el Gran Simulacro Nacional Multipeligro, Justicia TV utilizó un dron para graficar el despliegue y las medidas de seguridad en Palacio de Justicia. Veamos. Sumándose al primer simulacro multipeligro convocado a nivel nacional, el canal del Poder Judicial Justicia TV realizó una cobertura especial durante este ejercicio preventivo que fue acatado por la totalidad de personal administrativo y jurisdiccional de este Poder del Estado en Lima y sedes de las 35 cortes a nivel nacional. Desde las 9:30 de la mañana, reporteros, camarógrafos y personal técnico se desplazó por las instalaciones y exteriores de Palacio Nacional de Justicia a fin de captar los momentos previos a la realización de este simulacro. Para la cobertura de esta importante actividad, también se usó imágenes de drones que captaron cómo el personal se desplazó por los exteriores de Palacio Nacional, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los funcionarios de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres. Este simulacro, liderado por el presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Arévalo Vela, quedó registrado en imágenes que quedarán para el archivo sobre el trabajo en equipo y el compromiso en este tipo de actividades que buscan fortalecer las capacidades de la población para afrontar una eventual emergencia. Oscar Rivera de la Corte del Callao nos reporta cómo se llevó a cabo el simulacro en la sede judicial del primer puerto. ¿Qué tal, amigos de Justicia TV? Nos encontramos en la sede colonial de la Corte del Callao. En este momento podemos ver que nuestra institución, nuestros servidores se suman al simulacro nacional multipeligro que ha sido convocado por Defensa Civil y se encuentran ahorita aprendiendo cómo utilizar los extintores en caso de algún peligro que pueda suscitarse, ya sea por desastres naturales. Previamente también se ha realizado una inducción, una enseñanza sobre primeros auxilios. Lo importante aquí es detectar los riesgos y tener una cultura de prevención. Vamos a continuar nosotros realizando aquí el simulacro. Vemos gran participación de usuarios de justicia, así como de servidores de nuestra institución. Estamos en la sede colonial, en el patio número 2 para ser exactos. Desde la provincia constitucional, informó por ustedes Oscar Rivera. Por otro lado, el 14º Juzgado de Investigación Preparatoria dictó comparecencia con restricciones al abogado Carlos Vice Asenjo, quien será procesado por el delito de uso de arma en estado de ebriedad y peligro común en agravio de sus vecinos en San Isidro. En una audiencia que duró más de 5 horas, el juez Jins Velasco Hidalgo dictó comparecencia con restricciones contra el abogado Carlos Vice Asenjo, quien este sábado por la madrugada destrozó el auto de su vecino, luego disparó 7 veces en la puerta de la misma persona. Establecer como una de las reglas de conducta, además de la que vamos a mencionar, la entrega inmediata del pasaporte al representante del Ministerio Público. Afortunadamente, las cámaras de seguridad del exclusivo edificio ubicado en la calle Los Castaños en San Isidro lograron grabar paso a paso el violento accionar de este abogado, quien al parecer actuó por venganza, pues hace 2 años fue grabado por su víctima profiriendo insultos racistas a un policía que le pedía que acate las restricciones del confinamiento por la pandemia. Yo me cuido solo. Lo más grave de este caso es que Vice vació la caserina de su revólver contra la puerta de su enemigo declarado, sin tomar en cuenta que podría haber herido o matado a cualquiera que estuviera dentro. Debido a ello, el juez dictó libertad con restricciones por los ataques, ordenó el pago de 25.000 soles y que el hombre se retire de la vivienda para no tener más contacto con sus vecinos. Sucamec dispuso la cancelación definitiva de su licencia para portar arma de fuego. En efecto, hay 2 momentos en donde el imputado ha realizado daños a la propiedad, al vehículo, y luego, de minutos después, con otro objeto,
con un arma de fuego a la puerta del agraviado. Por lo tanto, esta conducta, ¿no?, de los daños efectuados a la puerta, sí hubiesen confluido en concurso ideal con el delito de peligro común del 279F, pero así no ha sido planteado por la representante del Ministerio Público. Con lo que esta judicatura se reafirma en su postura de que nos encontramos frente a un caso que, a la luz de lo expuesto por la representante del Ministerio Público, no se logra la verificación del segundo presupuesto de la prognosis de pena positiva superior a 4 años de pena privativa de libertad. El juez declaró infundado pedido de prisión preventiva contra Carlos Vice al cumplirse solo 2 de 3 presupuestos para dictar tal medida, graves y fundados elementos de convicción y peligro de obstaculización procesal, pero no una prognosis superior de 4 años de cárcel. Además, el abogado, investigado por el presunto delito de uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros, está obligado a llevar tratamiento psicológico y psiquiátrico, por lo que deberá comunicar cada 30 días del avance de ambas terapias. Suma la posibilidad de salir del país, la gravedad de la pena también lo sustenta, que es superior a 4 años, la magnitud del daño causado por los daños efectuados, ¿no?, a la puerta, al vehículo, la situación de zozobra en los residentes del edificio, por eso también indica que están presentes en este momento. El comportamiento del imputado también dice que él no se reconoce en el video, no se reconoce en el vehículo. Y respecto al peligro de obstaculización, indica que podría interferir en la declaración de los testigos, que todavía está pendiente la declaración del administrador, la declaración de la otra agraviada, que es la novia del agraviado, y por lo tanto ello constituiría a su criterio aspectos que sí revisten la concurrencia tanto del peligro de fuga como peligro de obstaculización. De incumplir alguna de las medidas, enfrentaría la investigación bajo prisión preventiva. Y el juez James Velasco explicó que su despacho rechazó la prisión preventiva contra el abogado Carlos Vice porque la Fiscalía no acreditó que delitos imputados superen la pena de 4 años de prisión. Los detalles a continuación. La labor de argumentación que ha realizado este órgano jurisdiccional en torno a la calificación jurídica de los hechos presentados por el representante del Ministerio Público fueron divididos en 3 momentos, ¿no? El primer momento es la incursión de este ciudadano a bordo de su vehículo en estado de ebriedad. Ahí ha habido una correcta calificación por parte del representante del Ministerio Público, conducción en estado de ebriedad. Luego hay un segundo momento, ¿no? Va a la cochera del agraviado y provoca daños al vehículo del agraviado, ¿no? En este caso también hay una imputación concreta, correcta, ¿no?, que es daño simple al vehículo. Luego hay un tercer momento, sube al ascensor, va a su departamento, empuña el arma de fuego, desciende al 7º piso, al departamento del agraviado y efectúa disparos. Aquí el órgano jurisdiccional considera que no ha habido una correcta calificación jurídica, porque la calificación jurídica correcta hubiese sido concurso ideal de uso de arma en estado de ebriedad y daños a la puerta, porque hay un tercer momento. Eso no postuló el representante del Ministerio Público. Con ese tercer momento, considera esta judicatura que pudo haberse cumplido el segundo presupuesto de una prognosis superior a 4 años de pena privativa de libertad, y con ello sí hubiésemos procedido a evaluar ya no el peligro procesal que fue evaluado, sino la proporcionalidad de la medida y la duración del plazo, en buena cuenta. Debemos nosotros comunicar a la ciudadanía que nos ceñimos a los requerimientos postulados por el Ministerio Público. El Ministerio Público, en su condición de titular de la acción penal, es quien postula una teoría del caso, quien postula las imputaciones y también calificaciones jurídicas. Y en base a eso es que nosotros resolvemos. Los hechos han sido sólidos y el Poder Judicial ha respondido frente a estos hechos de que existen fundados y graves elementos de convicción.
de la forma como se han planteado, porque ha habido videos, hay evidencias. Sin embargo, la imputación que realiza la Fiscalía es el punto en el que esta judicatura se ha centrado, ¿no? Que es el aspecto de la prognosis de pena, es decir, la imputación, la calificación jurídica que postula la Fiscalía ha sido respecto de 4 delitos, ¿no? Primero, el delito de conducción en estado de ebriedad, que no habría ningún problema, no hubo problema en su acreditación. El segundo delito de daño simple, ¿no? La realización del daño al vehículo, que tampoco hubo problema de su acreditación, pero la cuestión controvertida se presentó en la postulación de Fiscalía de 2 delitos, uno de ellos el delito de peligro común del artículo 273 del Código Penal y el otro de delito de uso de arma de fuego en estado de ebriedad, artículo 279F. Respecto a esta imputación, el Ministerio Público indicó que se trata de un concurso ideal de delitos y es por ello que para el Ministerio Público la pena aquí constituiría de 10 años de pena privativa de libertad, toda vez que el delito de peligro común es de 3 a 10 años. Sin embargo, la Judicatura discrepó de esta posición del representante del Ministerio Público, toda vez que consideramos nosotros de que lo que se había presentado es un concurso aparente, ¿no? Y el concurso en apariencia se ha presentado en el caso concreto, ¿no? ¿A qué se refiere con un concurso aparente? Se refiere que frente a una sola acción aparecen varios delitos que podrían encajar. Le pongo un ejemplo, ¿no? Yo ingreso a un domicilio fracturando la puerta para hurtar bienes dentro de ese domicilio. Al momento, con una sola acción, ese ingreso abrupto, fracturando las puertas, ¿no? Estaría cometiendo en apariencia 3 delitos: hurto agravado, violación de domicilio y daños a la puerta. Pero para el operador jurídico aquí hay un concurso aparente, es decir, hay un tipo penal que consume todos los elementos de los otros tipos y por eso solamente nos quedamos con hurto agravado. Es lo que ha sucedido en este caso concreto. Incluso la Judicatura en audiencia le preguntó a la representante del Ministerio Público del por qué no había separado las conductas dañosas de daños al vehículo y daños a la puerta del departamento. No lo había consignado en los hechos en su disposición de formalización de investigación preparatoria y pretendió introducirlo oralmente en audiencia. Nosotros sabemos que eso no puede ser posible. Entonces, lo que se le dijo, y también está sustentado en la resolución, es que si hubiese dividido la conducta de los daños, porque primero tenemos conducción en estado de ebriedad, ingreso de la persona en estado de ebriedad, que está acreditado, un primer momento. Un segundo momento, va a la cochera del agraviado, coge un objeto de su vehículo y realiza daños al vehículo del agraviado. Luego sube al 8º piso, estamos hablando de un segundo momento. El tercer momento, sube al 8º piso, recoge su arma de fuego, baja al 7º piso donde está el departamento del agraviado y efectúa disparos. Ese efectúa disparos, el Ministerio Público le imputó peligro común y uso de armas en estado de ebriedad y no imputó daños. No imputó los daños efectuados a la puerta, que hubiese sido allí sí concurso ideal de uso de armas en estado de ebriedad y daños a la puerta. ¿Qué hubiera pasado si imputaba daños? Podría ello haberle en un concurso ideal puesto a la pena máxima, que es de 1 a 3 años, a 3 años, porque el artículo 48 dice que puede ser la pena, se tiene que sancionar con la pena más grave cuando hay concurso ideal, hasta 1/4 por encima del máximo. Estaríamos hablando de 3 años, 1/4 más, 3 años y 9 meses. Entre 3 años y 3 años 9 meses podría haber sido su tercera imputación, más un año, si hubiese superado la prognosis positiva de 4 años de pena privativa de libertad. Finalmente, lo que podría concluir es que frente a la postulación del Ministerio Público en su requerimiento de prisión preventiva, esta Judicatura no tuvo las herramientas, sobre todo las herramientas jurídicas, ¿no?,
de imputación que necesitaba para que esta judicatura pueda dar por acreditada el segundo presupuesto, que es una prognosis positiva superior a 4 años. Porque, ojo, el resto de presupuestos han sido acreditados. Empezamos la ronda de noticias regionales con el tema del día. El Gran Simulacro Nacional Multipeligro. Cintia Salí Rosas nos informa desde la Corte de la Libertad cómo se llevó a cabo este simulacro nacional. Adelante, Cintia. Con la masiva participación de la familia judicial de la Corte de la Libertad, se desarrolló con éxito el Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, con la finalidad de identificar los riesgos y las zonas seguras ante un posible sismo o desastre natural. Es importante prepararnos para cualquier contingencia, no solamente en el trabajo, sino también en las casas. Ese es un buen consejo que lo hemos tomado todos aquí. Y agradecer pues, a todos los trabajadores que han seguido las indicaciones de nuestro equipo de brigadistas. El presidente Víctor Alberto Martín Burgos Mariños supervisó el desarrollo de este simulacro e indicó que este tipo de ejercicios ayuda a los ciudadanos a enfrentar cualquier eventualidad de la naturaleza y a enfocarse en las medidas preventivas que deben cumplirse para evitar pérdidas humanas. Por otro lado, agradeció la presencia del capacitador regional de riesgos y desastres, Luis Valderrama Blas, quien se personó a la sede de Natasha Alta para coadyuvar y brinde las apreciaciones sobre las medidas adoptadas. Hemos hecho las coordinaciones con Defensa Civil para que esto sea de la manera más real posible. Sabemos que de repente han sucedido algún error, pero es propio. Para eso son los simulacros, para ir puliendo, para ir mejorando. Ya hemos conversado con todos y cada uno de los trabajadores para que se organicen en pequeños grupos, para que vean la ruta a seguir en las evacuaciones, así como también la medida de prevención. Por su parte, el responsable de las brigadas de defensa civil, José Tejada Ruiz, manifestó que el 85% de la familia judicial ha participado activamente y que este simulacro ayudará a conocer las deficiencias para mejorar la capacidad de respuesta de magistrados y servidores. Entonces yo el porcentaje que le pongo es un 70% de aceptación, dado que yo también he venido otras veces a un simulacro acá, ¿no? Y hoy he visto la masiva participación de la mayor parte. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salí Rosas para Justicia TV. Desde Huánuco, Ketty Montaldo nos reporta sobre una importante feria informativa en materia civil que realiza dicha Corte Judicial y que beneficia a cientos de litigantes. Gracias por el pase. A fin de brindar información a la población sobre temas judiciales, especialmente sobre los beneficios de la oralidad civil, la Corte Superior de Justicia de Huánuco ha desarrollado una feria informativa en el frontis de la sede central. Esta actividad es organizada por el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral dentro del marco de sus actividades por su segundo aniversario. La feria fue inaugurada por el presidente de la Corte de Huánuco, Jaime Jerónimo de la Cruz. Durante la feria informativa estuvieron dando orientación las instituciones, el Colegio de Abogados, RENIEC, SUNAR, Cámara de Comercio y la Comisaría de Familia. Por parte del Poder Judicial estuvo el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral y la ODECMA. También estuvo el CEPRO brindando cortes de cabello gratuito. Desde la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Ketty Montaldo para Justicia TV. Lenny Fernández, desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa, nos habla sobre una campaña de acercamiento de justicia a la población. Por ello se ha iniciado visitas guiadas a las sedes judiciales de escolares. Veamos. Con mucho entusiasmo, la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte de Arequipa inició el programa de visitas guiadas denominado Conociendo los Servicios de Justicia, el mismo que permitirá a grupos de ciudadanos de diferentes edades conocer los servicios de justicia y de esta manera promover una cultura jurídica. En esta primera oportunidad, los niños del 4º grado de primaria de la institución educativa El Pilar tuvieron la oportunidad de visitar la Corte de Arequipa, siendo guiados por el juez Yuri Corrales Cuba, quien les mostró la galería de expresidentes y les dio una breve explicación histórica de la creación de este distrito judicial. Posteriormente, los estudiantes, acompañados de sus maestras, conocieron la primera sala civil, donde los magistrados Javier Fernández, Dávila Mercado, Eloisa Mayoa y César Burga recibieron con alegría y satisfacción
las visitas de niños, niñas, quienes quedaron gratamente sorprendidos de conocer la Corte de Arequipa. El presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, César de la Cuba, saludó la grata presencia de los estudiantes del Colegio del Pilar. Entre tanto, los niños pudieron apreciar cómo funciona el sistema de justicia a través de la presentación de un grupo de títeres. Para Justicia TV desde Arequipa informó Leni Fernández. En Cajamarca se han dictado más de 2.000 medidas de protección a favor de las víctimas de violencia familiar. Nos informa desde la Corte Superior de Cajamarca Juan Carlos Liza. Durante los meses de enero a mayo del 2023, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca ha otorgado un total de 2.119 medidas de protección a favor de víctimas de violencia familiar. Las medidas de protección han sido otorgadas en respuesta a denuncias de agresión física, psicológica, económica y patrimonial presentadas en diferentes sedes judiciales del distrito. Los números específicos de las medidas de protección por provincia son las siguientes: Cajamarca 807, Chota 366, Cajabamba 175, Celendín 176, San Marcos 134, Hualgayoc 248, San Miguel 77, Santa Cruz 74, Contumasá 27, San Pablo 19 y en la provincia liberteña de Bolívar 23. Desde Cajamarca para Justicia TV, informó Juan Carlos Liza Olivos. Continúe en sintonía de Justicia TV. Volvemos en unos instantes tras la pausa. Y seguimos aquí en Justicia TV. Hoy estrenamos un nuevo capítulo de casos que hicieron historia. En esta oportunidad abordaremos uno de los procesos más mediáticos de los últimos tiempos, el de Eva Bracamonte y el crimen de su madre Miriam Pfeffer. Póngase de pie, ya se va a iniciar la sesión de la lectura de sentencia. Hugo Armando Trujillo Espina y Liliana Castro Magdalena como autores del delito contra la vida y el cuerpo de la salud, homicidio calificado por lucro, de agravio de Silvia Miriam Pfeffer Segueres, y contra Eva Lorena Bracamonte Pfeffer como autora del delito contra la vida y el cuerpo de la salud, parricidio. Era el 9 de diciembre del 2015 y Eva Bracamonte no podía evitar las lágrimas al escuchar los preámbulos de la sentencia final en su caso. En aquella audiencia se iba a poner fin a uno de los casos más mediáticos del Perú de las últimas décadas y que se inició el año 2006 tras el asesinato por estrangulamiento de la empresaria Miriam Pfeffer en su propia casa en Lima. El autor del crimen fue el ciudadano colombiano Alejandro Trujillo Espina, quien fue extraditado desde Argentina. Durante la investigación se incluyó como procesada a Eva Bracamonte, hija de la empresaria asesinada, como presunta autora intelectual del crimen. El supuesto móvil, obtener un beneficio económico, cargo que ella siempre negó. Señor magistrado, quiero decirles con el alma que yo amaba a mi madre, que hasta el día de hoy me hace falta todos los días, que hasta el día de hoy hay demasiadas situaciones en mi vida en las que las necesito,
hay demasiados errores que cometo por no tenerlo a mi lado, hay demasiada gente o demasiados tipos de relaciones raras que busco en la gente, porque es como si buscara una mamá en cada persona que llega a mi vida. Y eso es porque me hace falta, señores magistrados. Yo jamás hubiese destruido lo que para mí en ese momento era mi centro de vida, mi motor de vida, porque yo a los 18 años, efectivamente ya era mayor de edad, pero para mí yo era una niña, acababa de salir del colegio, no era madura, no estaba completamente armada, construida como persona. Y jamás se me hubiese ocurrido hacerle daño a mi madre, ni eliminarla, ni nada, señores magistrados. Los reflectores de la prensa siguieron durante años cada audiencia de este sonado caso. Cada gesto, cada declaración de Eva Bracamonte era titular en los medios. En octubre del 2012, un tribunal condenó a Eva Bracamonte a 30 años de prisión por el asesinato de su madre e impuso 35 años de cárcel al asesino material Hugo Trujillo Ospina y absolvió a Liliana Castro Manarelli de ser cómplice de los hechos. Esa primera sentencia derrumbó a Eva Bracamonte. Condenar a Eva Lorena Bracamonte Pfeffer como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, parricidio en agravio de Silvia Miriam Pfeffer Sáleres. 30 años de pena privativa de libertad. De la agraviada, quien siempre dormía en el domingo, se desmayó. Señores, vamos a suspender la audiencia por 5 minutos, consideramos que... ¡Mauro, dele, Mauro! Eva Bracamonte apeló ante la Corte Suprema de Justicia el fallo negando haber ordenado el asesinato de su madre. La Corte Suprema, el año siguiente, en 2013, anuló la sentencia en el extremo de Eva Bracamonte y dispuso que sea sometida a un nuevo juicio. En ese nuevo proceso, Eva Bracamonte rechazaba con vehemencia haber escuchado una llamada telefónica de su madre el día en que fue asesinada. Nadie se dedicó a investigar el origen de esa llamada. Nadie, para ver si por lo menos venía de Colombia. Esa llamada la podía hacer cualquiera, desde acá. Cualquier amigo de mi hermano. Cualquier cómplice de Ospina que quería sacar ventaja de un caso tan mediático como este. Como han aparecido luego personas como un primo que decía que tenía planos de la casa, que tenía fotos de Liliana Castro comiéndose un ceviche con su tío Ospina, y que tampoco aparecieron nunca, señores. Todo esto ha sido pura contaminación de este caso, desde el comienzo. Y yo sé, y si bien yo estuve colaborando con la justicia desde el día 1 hasta este instante, 10 años después, yo sé que tengo parte de la responsabilidad por también mediáticamente no haberme defendido, pero yo no pensaba volver el asesinato de mi madre un show, un gran show, un 15 en la cárcel, ni un noticiero del domingo. Más de 2 décadas después de la muerte de la empresaria Miriam Pfeffer, su hija hacía su alegato final, insistiendo en su inocencia. Yo sé que tengo parte de la responsabilidad, pero no tengo por qué estar aquí parada hoy, a mis 28 años, cuando el crimen de mi madre ocurrió a mis 18 años. Toda mi vida adulta, toda mi vida, no he estudiado nada. No puedo ni siquiera proyectarme a formar una familia, a viajar. El único viaje que he hecho en 10 años es el que ustedes saben. De 4 días que les avisé. Nada más no me puedo proyectar, no sé dónde voy a estar parada mañana. Siento, señores, que mi vida hace 10 años le pertenece al Estado, al sistema. Tras una lectura de sentencia de 5 horas, la segunda sala penal para reos en cárcel de la Corte Superior de Lima dio su veredicto final. Unitaria conjunta ha generado el estado de duda razonable antes anotado, lo que conlleva a concluir que en el presente caso no se ha podido establecer fehacientemente y con grado de certeza la responsabilidad de Eva Lorena Bracamonte Pfeffer, no habiéndose podido desvirtuar la presunción de inocencia que ampara, razón por la cual, atendiendo el principio de indubio pro reo, conforme al artículo 264 del Código de Procedimientos Penales, corresponde disponer su absolución de los cargos. Es el caso señalar que la presunción de inocencia no solo reposa en una declaración constitucional, sino tiene un contenido diverso y transversal. Así, con la absolución de Eva Bracamonte se ponía fin a uno de los casos más sonados en los anales judiciales, un fallo absolutorio que luego fue ratificado por la Corte Suprema y que se sintetiza en esta imagen de Eva Bracamonte al romper en llanto al saber que la justicia la había declarado inocente.
En la Corte Superior de Justicia del Callao se capacitó a mujeres en la defensa de los derechos de sus hijos y contra la violencia hacia la mujer. Un grupo de mujeres que de forma voluntaria prestan servicio en los comedores populares y vasos de leche del asentamiento humano Boca Negra en el Callao se empoderaron para denunciar y protegerse de la violencia en el hogar, así como defender los derechos de alimentos de sus hijos e hijas. Los integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad de la Corte del Callao dictaron charlas informativas y respondieron las consultas. La subadministradora del módulo de violencia familiar, Karen Salcedo, informó que los fines de semana se presenta el mayor número de denuncias por violencia familiar. Más del 10% de mujeres revelaron que sus parejas las agredieron bajo los efectos de la droga o el alcohol. Los juzgados de violencia familiar de la Corte del Callao están ubicados en la avenida 2 de Mayo. También puedes denunciar una agresión en la comisaría, la Fiscalía o el Centro de Emergencia Mujer. Recuerda también que la Corte del Callao cuenta con la plataforma Demanda de Alimentos vía web para que las madres y padres alimentistas tramiten su proceso a través de un formulario de fácil acceso y sin la necesidad de contar con un abogado. Y en Independencia, una niña halló trágico final tras ingerir 2 pastillas de ansiolíticos que le habrían dado sus compañeros como parte de un reto viral. La niña, que ingirió pastillas para realizar un peligroso reto en la red social de TikTok, falleció tras varias horas de permanecer con muerte cerebral en el Hospital Cayetano Heredia. Sí, estamos confirmando. Mi mismo patrocinado me llamó más o menos hace una hora diciéndome esa noche estaba todo llorando. Según el informe médico, la muerte de la menor de 11 años del colegio Imperio del Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, fue a causa de una sobredosis de benzodiazepina, que es un medicamento para la ansiedad, el insomnio y las convulsiones, y solo se vende con receta médica. Pero este no sería el primer caso de consumo de pastillas de este tipo en el colegio. En otra oportunidad, una alumna reveló que también tomó clonazepam y sufrió sus efectos. Asimismo, contó que varios estudiantes del 5º grado de primaria llevan estas pastillas a las aulas y las consumen. La escolar también narró que otras alumnas llevan bebidas alcohólicas para consumirlas en horario de clase. El abogado de la familia de la menor dijo que el caso califica como homicidio culposo, delito que tiene una pena privativa de libertad de 8 años contra quienes resulten responsables. Por otro lado, también se habría cometido el delito de exposición de personas al peligro, cuya sanción es de 4 años de pena privativa de la libertad, ya que la alumna en un primer momento fue llevada a una posta y por temas administrativos no fue atendida a tiempo. También está pendiente la respuesta de las autoridades del colegio, que no se dieron cuenta de esta peligrosa práctica de sus alumnos y de los padres de familia que deberían explicar cómo sus hijos adquieren estas pastillas. A esa persona o los que resulten después tienen que ser denunciados por exposición de personas en peligro, que tiene una pena privativa hasta de 4 años, porque el factor tiempo es determinante acá. Tienen que tener un ABC, un protocolo. Lo que solicita el defensor son las imágenes de las cámaras del centro educativo. No existe ese documento fílmico que es la prueba plena. El estado de la menor que cursaba el 5º de primaria fue crítico desde que ingresó al Hospital Cayetano Heredia y lamentablemente no resistió. Los padres de familia del colegio piden que las autoridades puedan sancionar a los responsables de este caso, donde se perdió una vida. Vamos ahora con información internacional. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas, algo que afectaría la protección de los pueblos originarios y de la Amazonía. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó por 283 votos a favor y 155 en contra el texto principal de un proyecto de ley que restringe el reconocimiento de nuevos asentamientos indígenas, lo que representa un debilitamiento de los derechos de los pueblos originarios del país sudamericano. El proyecto, que todavía debe ser sometido al Senado para convertirse en ley, fue impulsado por diputados afines al agronegocio y a otros grupos opositores y supone un revés para las promesas medioambientales del líder izquierdista.
El texto acordado recientemente por la Cámara de Diputados autoriza la siembra de cultivos transgénicos en tierras de pueblos indígenas, además de que prohíbe la expansión de áreas definidas en el proceso de demarcación. Las comunidades indígenas rechazan el proyecto que establece un marco temporal, argumentando que tienen derecho a sus territorios originales, independientemente de la ocupación en 1988. Pedí al Ministerio y a la FUNAI que me muestren todas las tierras que están listas para ser demarcadas, porque necesitamos demarcarlas pronto, antes de que las personas se apoderen de ellas. En Brasil hay un total de 764 territorios de pueblos originarios, pero alrededor de un tercio de ellos aún no han sido demarcados, según las cifras de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. Organizaciones como Greenpeace y otros calificaron como un día vergonzoso para la historia del Parlamento y rechazan el proyecto que fue presentado originalmente en el 2007, pero cobró protagonismo durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Justicia TV Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos mañana jueves a través de la señal de Claro TV 55-551 de Movistar y por la señal de nuestros canales aliados que nos permiten llegar a Ayacucho y Tarapoto. Asimismo por las redes sociales del Poder Judicial. Los dejamos con imágenes de Ancón.